Bienvenidos a El Derecho es Tendencia. Soy la abogada Holsname. En este espacio, como saben, exploramos sentencias, temas jurídicos importantes aquí en Venezuela. Y siempre buscamos la manera de explicarlos de forma, digamos, clara, pedagógica. La idea es que sea útil para colegas abogados, claro, pero también para cualquier persona que quiera entender un poquito mejor cómo funciona la justicia en nuestro país. Hoy tenemos un caso de verdad singular. Es una sentencia, fíjense, dictada en 2025, pero resuelve una solicitud de expropiación que empezó en 1971. Sí, así como lo oyes, 1971. Increíble. Y está relacionada con algo enorme. La construcción del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Es como un viaje en el tiempo, pero procesal. Totalmente. Es un caso que, más allá de cómo termina, nos hace mirar la duración de los procesos, ¿no? Y lo que eso implica. Estamos hablando de la sentencia número 00429. La emitió la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Fue el 18 de junio de 2025. Pero fíjate el número de expediente. 1971-0309. Ya eso te dice casi todo. Claro, el año de inicio. Y la ponencia fue del magistrado Malaquías Gil Rodríguez, ¿cierto? Correcto. El tema central, como decías, es una expropiación. Por causa de utilidad pública o social. En 1971, la República, representada por la Procuraduría General, pidió expropiar un inmueble, una casa con su terreno, de un particular. Y la razón era, me imagino que obvia por la época y el lugar. Sí. El motivo era que ese inmueble estaba justo en el área que se había declarado de utilidad pública. Esto fue por un decreto presidencial, el 249 del año 70. Era para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Lo que nadie se imaginó, supongo, es que la formalización judicial de eso iba a tardar más de 50 años. Es que suena increíble. De verdad. Entonces, ¿qué puntos clave podemos sacar de las sentencias sobre ese recorrido tan largo? A ver, la solicitud original del 71 se basó directo en ese decreto presidencial, el 249-70, que afectaba la zona para el aeropuerto. La Procuraduría dijo en ese momento que no habían logrado un acuerdo amistoso, por eso fueron a tribunales. Entiendo. Y la sentencia, me imagino, identifica bien el inmueble. Sí, claro. Lo describe. Una casa y su terreno, algo así como 115 metros cuadrados. Estaba en Catia la Mar, lo que hoy es el estado La Guaira. Da los linderos y todo. El propietario, el dueño del inmueble, compareció en el tribunal. Ajá. ¿Y qué dijo? Pues dijo algo que es crucial. La sentencia cita sus palabras textuales. Dijo, ya he convenido en la demanda y en el precio. Tampoco tengo solicitud procesal alguna que formular. ¡Wow! O sea, un acuerdo total. Aceptaba la expropiación y aceptaba el precio que le ofrecían. Exactamente. Aceptó el justiprecio, que ya se había fijado y la República lo había consignado en el 73. Eran unos casi 3,000 bolívares de la época. Claro, bolívares de los 70. Sí, y este convenimiento, así expreso, pues eliminaba toda la discusión sobre si procedía o no la expropiación y sobre cuánto había que pagar. Claro, porque él mismo estaba diciendo, estoy de acuerdo con todo. Exacto. Uno pensaría, listo, caso cerrado en poco tiempo. Pero evidentemente no. Saltamos décadas, hasta 2025. Y la parte dispositiva, la decisión final de la sentencia, ¿qué dice? Finalmente, en 2025, declara con lugar la solicitud de expropiación, la que se inició en 1971, y ordena pasar el expediente al juzgado de sustanciación. O sea, más de 50 años después de que el dueño dijera, estoy de acuerdo. Es ahí donde el caso se vuelve realmente, no sé si decir, fascinante o preocupante. Quizás las dos cosas. Sí, es paradigmático. No tanto por la complejidad jurídica inicial, porque hubo acuerdo, sino por esa demora tan enorme. Nos obliga a ver más allá de la ley aplicada. Nos obliga a pensar en cómo funciona el sistema, ¿no? Totalmente. Metámonos en ese análisis entonces. ¿Cuál era la base legal? ¿Qué ley se usó para esta expropiación en 1971? La ley que aplicaba era la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social, de 1947. Una ley bastante antigua ya para ese momento, pero era la vigente. Exacto.
Es fundamental aplicar la ley que estaba vigente en ese momento, lo que llamamos en derecho ratione temporis. Y esa ley del 47, aunque vieja, pues era la que establecía cómo el Estado podía adquirir bienes privados para obras de interés general, como un aeropuerto, por ejemplo. Ok. ¿Y qué pedía esa ley? ¿Qué requisitos? ¿Y cómo razonó la Sala ahora en 2025 al aplicarla? Mira, básicamente, la ley del 47 pedía, primero, que hubiera una declaratoria formal de utilidad pública. Que la había con el decreto presidencial del 70. Correcto. La Sala confirma que la obra, el aeropuerto, encaja perfectamente en esa definición de beneficio común. Eso está claro. Segundo, la ley pedía un procedimiento específico. Había que identificar el bien, notificar al propietario, también a otros interesados. A veces hasta por prensa se publicaba. Y darle la oportunidad al propietario de oponerse, o, como pasó aquí, de llegar a un acuerdo. Y la Sala verificó que todo eso se hizo. Identificaron la casa, notificaron al señor, y él fue y dijo que estaba de acuerdo. Precisamente. Ese es el punto central del razonamiento de la Sala ahora. Se apoyan muchísimo en ese convenimiento de 1974. Como hubo acuerdo expreso, tanto en la expropiación misma como en el precio, pues ya no hacía falta una fase de pruebas para demostrar la necesidad o para discutir el monto. Claro, el fondo del asunto, la controversia real, estaba resuelta entre las partes desde hacía décadas. Exactamente. Resuelto desde 1974. Entonces, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Si el fondo estaba resuelto desde el 74, ¿por qué una sentencia definitiva en 2025? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Bueno, la sentencia no entra en el detalle de qué pasó año por año en esas 5 décadas. Sería imposible, imagínate. Pero sí menciona algo importante. Dice que la Procuraduría General de la República manifestó expresamente su interés en que se dictara la sentencia definitiva en abril de 2025. Hace poco. Ah, o sea, hubo un impulso reciente de la Procuraduría. Parece que sí. Y eso sugiere que el expediente pudo haber estado paralizado, quizá por falta de impulso procesal durante periodos muy largos. Tú sabes que en nuestro sistema muchas veces las partes tienen que estar pendientes pidiendo al tribunal que avance el proceso. Si no, a veces los casos quedan, bueno, ahí. Claro, el impulso de parte. Eso nos lleva a pensar en las implicaciones prácticas. ¿Qué efecto real tiene esta sentencia hoy, si ya la propiedad la ocuparon y la pagaron en los 70s? El efecto principal es formalizar, darle el cierre legal definitivo a esa transferencia de propiedad a la República. Aunque en la práctica, como dices, el Estado tuvo la posesión y el dueño recibió su pago hace añares, esta sentencia cierra el ciclo, provee el título judicial que faltaba. Entiendo, es como poner el sello final. Algo así. Y cuando dice que lo remiten al juzgado de sustanciación, probablemente sea para trámites ya más administrativos. Quizás asegurar la inscripción en el registro a nombre de la República, cosas así. La parte importante, la decisión de fondo, ya está tomada. Pero la otra implicación, la más fuerte quizás, y la que nos hace pensar más, es la demora. ¿Qué nos dice este caso sobre cómo funciona la justicia? Nos dice muchísimo. Es un ejemplo, yo diría extremo, de lo que es la dilación judicial. Que un caso, incluso uno donde hubo acuerdo temprano entre las partes, tarde más de 50 años para tener una sentencia definitiva. Eso evidencia problemas estructurales serios, ¿no? Plantea dudas muy serias sobre la eficiencia, sobre la oportunidad de la justicia. Y es interesante que la propia sentencia, casi al final, menciona algo sobre tecnología, ¿verdad? Sí. Ordena que para las actuaciones futuras que queden en este mismo expediente, se aplique la resolución del TSJ sobre el uso de tecnologías, firma digital, notificaciones electrónicas. Es casi como un reconocimiento implícito de que los métodos viejos contribuyeron a esta lentitud terrible. Exacto. Es como decir, bueno, cerremos este capítulo tan largo usando las herramientas de ahora para que esto no vuelva a pasar. Aunque, claro, llega tarde para este caso en particular. Pero bueno, señala una intención de modernizar, al menos de ahora en adelante. Bueno, y ahora viéndolo desde un ángulo más crítico, si quieres. ¿Cómo evaluamos esta sentencia? ¿Está bien fundamentada? ¿Respeta los principios constitucionales? ¿Qué te parece? Mira, si nos limitamos estrictamente a la ley que aplicaba en ese momento, la de 1947, la sentencia parece formalmente correcta. Verifica los requisitos que pedía esa ley, el decreto de utilidad pública, que se siguió el procedimiento de notificación y sobre todo se basa en el convenimiento del propietario.
Desde esa óptica, digamos, ajustada a la ley de la época, la fundamentación es sólida. Ok, eso bajo la ley del 47. Pero ¿y si lo vimos con los ojos de la Constitución actual, la de 1999? El artículo 115 garantiza la propiedad, sí, pero permite la expropiación por causa de utilidad pública. Pero pone condiciones: sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. Aquí tuvimos un pago que, bueno, para la época fue oportuno, en los 70s, pero la sentencia firme llegó 50 años después. ¿No hay como una tensión ahí? ¿Una contradicción? Totalmente. Ahí está el punto crítico, creo yo. La figura de la expropiación es válida constitucionalmente, sí, pero bajo esas condiciones que mencionas. Y una demora de medio siglo para obtener la sentencia firme, eso choca de frente con otro principio fundamental, el de la tutela judicial efectiva. El artículo 26 de la Constitución. Exacto. Ese artículo exige una justicia que no solo sea correcta en el fondo, sino también oportuna, sin dilaciones indebidas. Entonces, la pregunta es, ¿puede considerarse efectiva una justicia que tarda 50 años en formalizar un acuerdo al que se llegó rapidísimo? La respuesta parece obvia, ¿no? Sí, parece que no. Es un punto crucial. La sentencia resuelve formalmente, sí, pero esa tardanza tan extrema vulnera ese derecho a tener una justicia sin demoras que no se explican. ¿Y qué impacto puede tener una decisión como esta en la práctica judicial o en la confianza de la gente en el sistema? Mira, yo no creo que siente un presidente súper novedoso sobre el derecho de expropiación en sí mismo. Las reglas básicas ya están claras. Su valor es más bien como un caso de estudio sobre las patologías del proceso, sobre lo que no debería pasar. Refuerza así que las expropiaciones para grandes obras son válidas si se siguen los pasos legales, eso sí. Pero sobre todo es como una luz roja gigante, una llamada de atención enorme sobre las consecuencias de la inercia procesal, de la falta de mecanismos para asegurar rapidez. Claro. Y eso inevitablemente genera desconfianza en el sistema de justicia. Es el ejemplo perfecto de ese dicho: justicia tardía no es justicia. O al menos, no es una justicia efectiva como manda la Constitución. Exactamente. Y que además hubiera un acuerdo temprano del propietario hace que la demora sea todavía más paradójica, más difícil de entender. Porque uno esperaría que justo los casos donde hay acuerdos sean los más rápidos de resolver. Claro. Y si no es así, te sugiere que los problemas van más allá de si las partes pelean mucho o no. Apunta a la maquinaria misma del sistema judicial, a la necesidad de que alguien esté impulsando constantemente y quizás a la complejidad burocrática que se va acumulando con los años. Uf, complejo. Bueno, para ir cerrando ya, vamos a resumir las ideas clave de este análisis tan interesante. La Sala Político-Administrativa dijo con lugar a una expropiación para el aeropuerto de Maiquetía. Una expropiación que empezó en 1971. Se basó en un decreto de utilidad pública del 70 y, punto clave, en que el dueño estuvo de acuerdo en 1974. La ley que se aplicó fue la Ley de Expropiación de 1947. ¿Por qué? Porque era la que estaba vigente cuando empezó el juicio, ratione temporis. Y la sala dijo que se cumplieron los requisitos formales de esa ley. La sentencia, aunque es de 2025, lo que hace es formalizar la transferencia de propiedad. El pago y la posesión ya habían ocurrido en los años 70. Y ahora el caso va a sustanciación para los trámites finales. Y cuarto, y quizás lo más importante para reflexionar, el caso muestra una demora procesal, extraordinaria. Más de 50 años. Y eso a pesar de que hubo acuerdo al principio, lo que nos hace cuestionar seriamente la tutela judicial efectiva y la eficiencia de nuestro sistema de justicia. Sí, este caso nos pone de frente esa tensión, ¿no?, entre el interés público de hacer grandes obras, que son necesarias, y el derecho de propiedad de cada persona. Pero sobre todo nos muestra el desafío gigantesco que tenemos para asegurar que la justicia llegue a tiempo, que sea oportuna de verdad. Nos deja pensando, ¿qué mecanismos concretos hacen falta hoy para que esa sentencia firme y esa justa indemnización no estén separadas por décadas enteras? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la modernización tecnológica de la que tanto se habla de verdad se traduzca en tiempos más cortos para los casos que vienen? Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Sin duda. La formalidad legal es importante, claro, pero la justicia tiene que sentirse en tiempo real para que la gente confíe en ella y para que sea realmente efectiva. Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Derecho es Tendencia.
Confiamos en que este análisis, aunque sobre un caso largo, haya sido claro e interesante para todos. Sí, un agradecimiento muy especial por su sintonía de parte de todo el equipo de Abogados Velázquez y Asociados. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y muy importante, déjenos sus comentarios, sus preguntas. Sus opiniones de verdad nos ayudan a mejorar y a que este espacio pueda llegar a más personas interesadas en entender el derecho venezolano. Hasta nuestro próximo análisis. Si te gustó nuestro contenido y deseas ver más, déjanos un comentario positivo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría personal más completa, no dudes y escríbenos ahora al privado.